Una figura de Lissajous es la trayectoria de un punto móvil, donde sus coordenadas son movimientos armónicos simples. Aquí, un cuerpo oscila de un lado a otro de su posición de equilibrio en una dirección determinada y en intervalos de tiempos iguales. Estas curvas fueron investigadas por Nathaniel Botwich en 1815 y después con mayores detalles por Anthony Lissajous. Él empleaba sonidos de diferentes frecuencias para hacer vibrar un espejo y con la luz reflejada trazaba una curva cuya forma dependía de la frecuencia del sonido. Anteriormente, estas curvas eran utilizadas para determinar la frecuencia de sonidos o señales de radio. Actualmente se utilizan en lectores ópticos para encriptar datos que son comunicados por fibras ópticas, manejo de señales en instrumentación industrial o análisis de circuitos. Los objetivos fueron poner en práctica los conocimientos sobre las figuras de Lissajous y desarrollar las habilidades de presentación de resultados. Las figuras de Lissajous se obtienen por la superposición de dos oscilaciones armónicas en direcciones perpendiculares. El movimiento resultante depende de los parámetros de cada oscilación. Estos son la amplitud, frecuencia y fase. Es decir, estas figuras son curvas que para formarse requieren un doble movimiento armónico simple, que es un movimiento periódico con ausencia de fricción, producido por la acción de una fuerza recuperadora que es directamente proporcional a la posición y se describe mediante una función trigonométrica. Este movimiento tiene que ser en dos direcciones que sean totalmente perpendiculares. Lo que determina la forma de la curva es principalmente la relación entre frecuencias de los dos movimientos y su variable de desfase. La relación antes mencionada se puede expresar mediante la ecuación m sobre n es igual a x, donde cada variable m y n corresponden a una frecuencia y x a la relación numérica que resulta. La variable de desfase se define como un corrimiento de una función respecto a la otra, misma que se mide en grados. Existe una tabla comparativa en donde se puede apreciar la diversidad de formas en función de la relación entre frecuencias, la cual es presentada. Los materiales utilizados fueron una botella de refresco de 2 litros con tapa, hilo, cuerda, flexómetro, tijeras, sal y una cartulina con fondo negro. Para realizar el experimento de las curvas de Lissajous, se recortó la parte inferior de una botella de refresco de 2 litros y se perforó su tapa. Después se hicieron las mediciones necesarias para perforar 4 veces la botella y pasar por ahí el hilo que la sostendría. Se unieron los hilos para formar el enganche.
El experimento se realizó debajo de unas escaleras del campus que tenían orificios por los cuales se sujetó directamente una cuerda con una separación de 28 centímetros. En medio de esta se sujetó otra cuerda, la cual a su vez se encontraba unida a 2 hilos de la botella. Se midieron diferentes longitudes en las escaleras al nudo y de la cuerda a la botella para así obtener resultados diferentes. Se llenó la botella con sal y se posicionó la cartulina negra justo debajo de la botella. Se tomó la botella con sal y se dejó girar, tomando el tiempo que tardaba en volver a su posición original y de esta forma calcular el periodo. Se repitió el experimento 5 veces más utilizando distintas medidas. Para la práctica fueron requeridas 6 pruebas en donde cada una tuviera al menos una variable diferente. Esto con el propósito de observar cuáles eran las variables que afectan el patrón que se formaba con la sal. Posterior se realizaron un experimento en la tabla. En la tabla se muestra un acomodo de los 6 intentos que se ejecutaron para el experimento por cada prueba. Se midió con precisión la longitud total del péndulo, pero también la longitud existente de la botella al punto donde se hacía el amarre. Asimismo, se dividieron las pruebas en dos. Un grupo tendría una apertura de casi 30 centímetros, mientras que la otra se hizo con amplitud de 60 centímetros. Posteriormente obtuvimos 2 periodos, el experimental que se calculó con un cronómetro y el teórico que se encontró a través de la fórmula 2pi sobre longitud de la botella a nudo sobre gravedad raíz cuadrada de eso. Gracias a la claridad de datos podemos darnos cuenta que entre más largo sea la longitud de cuerda de la botella del amarre, más duradero será el periodo, lo cual es cierto y cumple con la teoría de los péndulos. Cabe mencionar que el ángulo que se forma por el amarre será determinante para darnos una figura totalmente diferente.